Amados hermanos, en la bendita fe de nuestro Señor Jesucristo, paz a vosotros. Primeramente, hermanos, quiero agradecer profundamente a nuestros hermanos de las transmisiones tanto de Tacubaya, la de Toluca y la de Churubusco por darnos la oportunidad de transmitir a través de sus canales. No solamente el caso de ellos, sino sabemos que en la República Mexicana, Centroamérica y en Estados Unidos también se están uniendo a esta transmisión. Les agradecemos mucho. Y el propósito, hermanos, de unirnos a través de este medio es precisamente que todos nos demos cuenta que en este momento tan difícil que estamos pasando, después de 6 meses, la iglesia se mantiene unida. Todos estamos trabajando con el único propósito de, hermanos, de llevar la bendita palabra de Dios al hogar de cada uno de ustedes y que esa fe no decaiga, sino se mantenga, hermanos. Quiero también, hermanos, agradecer a todo el ministerio de la Iglesia de Dios israelita, ministros, diáconos, ayudas, obreros laicos, porque gracias a ellos, hermanos, han sido atendidos toda la iglesia, toda la congregación. Y les agradecemos mucho porque algunos de ellos precisamente han invertido sus recursos, su tiempo para poder atender a los congregantes de su localidad. Y les agradecemos mucho porque han hecho caso de nuestras recomendaciones como administración general, hermanos. Asimismo, agradecemos a la iglesia que ha tenido a bien también, de alguna manera, atender cada una de nuestras decisiones, que no lo hemos hecho como administración, sino en consenso con los representantes de Estado, los coordinadores y también los subadministradores de cada país. Agradecemos mucho, hermanos, y pues todas estas decisiones tienen una finalidad, hermanos, de salvaguardar la vida de cada uno de la iglesia. Allá en el capítulo número 33 del libro de Ezequiel, hermanos, nos hace mención acerca de la responsabilidad que tiene un atalaya. El atalaya, hermanos, era la persona que lo ponían en un lugar muy alto, en donde tenía que ver todo el panorama para que cuando viniera el enemigo a esa ciudad, ese atalaya tenía la responsabilidad de tocar la corneta para que todos se percibieran. Pero si aquel atalaya, hermanos, no lo hacía, se quedaba dormido o por cualquier causa no daba aviso, entonces, hermanos, pues Dios dice que reclamaría la sangre de todo ese pueblo a ese atalaya. Asimismo, si el atalaya daba aviso y los del pueblo, los de ese lugar, no se apercibían, la sangre de ellos, hermanos, ya no era responsabilidad de ese atalaya. Cada uno de nosotros como obreros tenemos la responsabilidad precisamente de eso, hermanos. Es decir, que hay una mayor responsabilidad en cada uno de los encargados de localidad, de estado, como también de cada país, como nosotros, como administración general, hermanos. Porque no solamente tenemos que dar cuenta al Señor por nuestra vida, sino tenemos que dar cuenta también por la vida de cada uno de nuestros hermanos. De manera, hermanos, que estamos muy agradecidos con el ministerio y con la iglesia por atender nuestras indicaciones para protegernos en este momento en el cual estamos viviendo. Ahora bien, hermanos, es cierto, se nos ha señalado, a lo mejor por falta de fe, se nos ha dicho que no tenemos la valentía. Sin embargo, hermanos, consideramos que las decisiones que hemos tomado no tienen que ver con no observar con los mandamientos de nuestro Dios. La prueba está en que a través de este medio estamos llegando a cada uno de sus hogares con el propósito de cumplir fielmente con el Señor. El día de hoy, hermanos, quiero tratar un tema que le he puesto como título, hermanos: la iglesia de Dios es un oasis. Y quiero comenzar, hermanos, leyendo lo que dice el libro de Job en el capítulo número 38,
Y voy a leer, hermanos, en voz alta. Si alguno de mis hermanos está de pie, le pido que se siente. Y dice así, hermanos, la palabra de nuestro Dios en el capítulo 38 del libro de Job, del versículo número 22 hasta el versículo número 30, dice así, hermanos. ¿Has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. ¿Por qué camino se reparte la luz y se esparce el viento solano sobre la tierra? ¿Quién repartió conducto al turbión y camino a los relámpagos y truenos, haciendo llover sobre la tierra deshabitada, sobre el desierto donde no hay hombre, para hartar la tierra desierta e inculta y para hacer brotar la tierna hierba? ¿Tiene la lluvia padre? ¿O quién engendró las gotas del rocío? ¿De qué vientre salió el hielo y la escarcha del cielo? ¿Quién la engendró? Las aguas se endurecen a manera de piedras y congélase la haz del abismo. Estos versículos, hermanos, nos muestran precisamente el beneficio que da Dios a través de la lluvia, hermanos. La lluvia en la palabra de Dios puede ser una bendición. Se dice, hermanos, que la tierra en nuestro planeta tiene un 70% de agua, hermanos. Lo demás es tierra. Es decir, que es vital para la vida del ser humano el agua en este planeta llamado Tierra. Si hablamos de cada uno de nosotros como personas, se dice que el niño tiene un 70% de agua en su cuerpo, mientras que una persona adulta tiene un 60%. Es decir, que el agua es un líquido vital para que el ser humano se mantenga con vida. Si no hay este elemento, hermanos, puede morir uno. Si en este planeta no hubiera agua, hermanos, seguramente desapareceríamos de él. Pero el agua, hermanos, es el que da vida precisamente. El agua es el que nos mantiene de pie. Pero el agua, hermanos, ha sido una bendición para la tierra. Cuando llueve, hermanos, da el fruto precisamente, cae en la tierra, la hace producir, germinar y brotar aquella fruta, verdura o lo que sea necesario. Pero la lluvia también, hermanos, puede ser un medio de castigo. Tenemos el ejemplo, hermanos, allá del capítulo número 7 del libro de Génesis, cuando se habla acerca del diluvio, hermanos. Esos 40 días y 40 noches que llovió sobre la tierra, indudablemente, hermanos, destruyó a toda carne humana, aún los animales, muchos de los animales murieron. Solamente se salvaron aquellos que estaban en el arca. Es decir, que esa lluvia sirvió para castigar al hombre. Asimismo, hermanos, se hace mención de un granizo especial. Allá en el capítulo número 16 del libro de Apocalipsis, hace mención, hermanos, acerca de las 7 plagas postreras. Y en la última hace mención de que Dios va a dejar caer un granizo del peso de un talento. Y dice precisamente Job, aquí en el capítulo 38 que leíamos, dice el versículo número 23, hermanos. 22 y 23 voy a leer, dice así: ¿has tú entrado en los tesoros de la nieve? ¿O has visto los tesoros del granizo? Lo cual tengo yo reservado para el tiempo de angustia, para el día de la guerra y de la batalla. Hay un granizo que está, hermanos, especial, pronosticado para un tiempo, y este granizo precisamente se va a dar previo a la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este granizo va a tener un propósito, hermanos, de castigar a la humanidad. Hoy sabemos que la península, hermanos, de nuestro país, también se está dando quizás una tormenta fuerte, pero hermanos, no podemos determinar si realmente tiene que ver con un castigo o con una bendición. Solamente Dios lo sabe. Pero hermanos, esa agua que es vital, que es necesaria para la vida del ser humano, hermanos, la Biblia compara precisamente a esta agua, hermanos, la doctrina
de nuestro Dios. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 32, que son versículos que ustedes perfectamente, hermanos, conocen, se los han aprendido hasta de memoria, pero vale la pena, hermanos, recordarlos. Dice el capítulo 32 del libro de Deuteronomio, versículo 1 y versículo 2, dice así: escuchad cielos y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi doctrina, destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama y como las gotas sobre la tierra. Es decir, hermanos, precisamente la palabra de nuestro Dios es considerada como agua, hermanos. Y aquí es presentada como un rocío, ¿verdad? Como una llovizna. Es decir, hermanos, algo ligero, pero que aquellas plantas, aquellas flores, la pueden asimilar perfectamente. Así es la doctrina. Esta es la forma en que nosotros tenemos que hacerle llegar el conocimiento a las personas que van descubriendo poco a poco la voluntad de nuestro Dios. El libro de Isaías, en el capítulo número 55, hermanos, también nos dice precisamente esto. Dice el capítulo 55 de Isaías, versículo número 10 y 11. Dice así, hermanos: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que la harta la tierra y la hace germinar y producir, y da simiente al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, antes haré lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Es decir, que la palabra de Dios, hermanos, es comparada precisamente con esa agua. Y así como el agua desciende, hermanos, y cae en la tierra y precisamente dice que la hace producir y germinar, da fruto, así es la palabra de Dios. Lo que espera Dios de la palabra de Él, hermanos, es precisamente que al llegar a nuestra vida empiece a haber un cambio y empecemos a dar frutos. Pero bueno, vamos a dejar ahí, hermanos, esto no lo olvidemos, que la palabra de Dios está comparada a la lluvia y que, hermanos, es de alguna manera una bendición y es vital para la vida del ser humano. Ahora vamos al libro de Génesis, hermanos. El libro de Génesis en el capítulo número 2. Ahí encontramos, hermanos, cuando Dios creó al hombre, hermanos. Dice el libro de Génesis en el capítulo número 2 y dice el versículo número 18, hermanos. Un poquito antes dice el versículo número 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que labrase y la guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto comerás, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás de él, porque el día que de él comieres, morirás. Dios, hermanos, creó al hombre. Lo creó, hermanos, del polvo de la tierra. Dice el capítulo número 2, el versículo número 7, hermanos. Dice: formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y alentó en su nariz soplo de vida y fue el hombre en alma viviente. Dios hizo al hombre del polvo, hermanos, lo formó y estuvo ahí como una estatua, y en el momento en que Dios le da el soplo de vida a aquel hombre, es en alma viviente. Pero este hombre, hermanos, pecó. Este hombre, hermanos, no hizo la voluntad de nuestro Dios. Los versículos que acabamos de leer dice que lo puso en un huerto y le dijo: de todos los árboles vas a poder comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ese día morirás. De manera, hermanos, que no haciendo caso de esta recomendación de nuestro Dios, a través de la mujer, Satanás, la serpiente, hermanos, le da el fruto a la mujer de alguna manera, hace que ella lo tome, lo coma, y así invita a su compañero, pecan y se dan cuenta que están desnudos.
Dios, hermanos, lo retira de ese huerto, pero a cada uno le va a dar precisamente, hermanos, un castigo. Dice el capítulo número 3 del libro de Génesis, así, hermanos. Primeramente, al hombre, dice así, el verso 17, dice, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y no comiste del árbol y comiste del árbol del que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por amor de ti, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinas y cardos te producirán y comerás hierba del campo. En el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Dios, hermanos, castiga al hombre, haciéndole saber que ahora iba a trabajar, ¿verdad?, arduamente, y con el sudor de su frente iba a lograr obtener el alimento de cada día, hasta que llegara el término de sus días y él volvería al polvo de donde fue tomado. Y a la serpiente le dijo esto, hermanos, versículo número 14. Y Jehová Dios dijo a la serpiente, por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Amados hermanos, estos versículos nos hacen pensar detenidamente en el versículo 14, precisamente, en donde se nos dice que la serpiente iba a comer polvo. Nosotros, hermanos, sabemos que una serpiente realmente no come polvo, se alimenta de ratones, se alimenta de alguna otra especie, pero no se alimenta propiamente del polvo. Quiere decir que este versículo tiene un trasfondo, hermanos. Tiene algo más allá que nos quiere hacer comprender. Nosotros sabemos, hermanos, que esta serpiente de alguna manera es, hermanos, Satanás. Dice el libro de Apocalipsis en el capítulo número 12, hermanos. Libro de Apocalipsis, capítulo número 12, dice el versículo número 9. Dice así, capítulo 12 del libro de Apocalipsis, versículo 9. Y fue lanzado fuera aquel gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña a todo el mundo. Fue arrojado en tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Quién era esa serpiente que engañó a Eva? Los versículos nos dicen que fue Satanás. Es esa serpiente antigua, hermanos. Y esa serpiente antigua, hermanos, según el versículo que leímos del libro de Génesis 3:14, nos dice que esa serpiente come polvo, hermanos. Y ese polvo, hermanos, precisamente es la representación de cada uno de nosotros. El hombre fue creado del polvo de la tierra, hermanos, y los versículos nos dicen claramente que ese hombre va a tener que trabajar hasta que llegue el fin de sus días y regresar al polvo, porque del polvo fue tomado y al polvo va a regresar. Cada uno de nosotros somos polvo, hermanos, y somos presa fácil de Satanás. El libro de Job, hermanos, en el capítulo número 7, nos dice estas palabras. Job, en su situación en que se encontraba, él decía estas palabras, hermanos, versículo número 5. Capítulo 7 del libro de Job, versículo número 5, dice, mi carne está vestida de gusanos y de costras de polvo, mi piel hendida y abominable. Es decir, hermanos, el hombre es considerado polvo y somos presa fácil de Satanás precisamente. Él come polvo, él puede devorar el polvo. Y hermanos, cuando nosotros somos polvo, Satanás hace presa de cada uno de nosotros. Ese mismo libro de Job, en el capítulo número 10, dice el versículo 8, hermanos. Capítulo número 10, versículo número 8, dice, tus manos me formaron y me compusieron, todo en contorno y así me deshaces. Acuérdate ahora que como a lodo
me diste forma y en polvo me has de tornar. Dice, no me fundiste como leche y como queso me cuajaste, vestísteme de piel y carne y cubrísteme de huesos y nervios, etcétera, etcétera. Y hermanos, Dios creó al hombre y lo hizo del polvo. Y para que ese polvo se pueda manejar de una manera adecuada, es necesario, hermanos, el agua. Si nosotros somos polvo, hermanos, para que Satanás no nos llegue a afectar, a lastimar, hermanos, es necesario que se una ese polvo con el agua para que se logre obtener quizás una piedra, algo fuerte, algo que pueda resistir. Y en las manos del labrador, que es Dios, hermanos, podemos ser vasos de honra, pero debe forzosamente de unirse ese polvo con el agua, precisamente, hermanos, para poder ser diferente. Porque si nosotros somos polvo, miren lo que dice el libro de Proverbios, capítulo número 30, hermanos. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos estado en esta condición siendo polvo? Dice el capítulo número 30 del libro de Proverbios, versículo número 18. Dice, 3 cosas me son ocultas y aún tampoco sé la cuarta: el rastro del águila en el aire. ¿Se podría seguir el rastro de una águila volando? Hermanos, no lo podríamos seguir. Posiblemente el avión, cuando deja aquella nube de humo, hermanos, posiblemente podamos decir, por ahí pasó un avión, pero una águila, hermanos, no podríamos rastrearla. Dice el versículo, el rastro de la culebra sobre la peña. ¿Se podrá, hermanos, seguir el rastro de una culebra sobre la peña? No, hermanos, no. Pero el rastro de una culebra sobre el polvo, ¿podríamos seguirlo? ¿Deja la marca o no deja la marca? Hermanos, la culebra deja la marca en el polvo. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, viniendo del mundo, ese Satanás ha dejado las marcas en nuestra vida, hermanos? ¿Cuántas faltas hemos cometido? Y de esas faltas, hermanos, hay consecuencias y, hermanos, nos ha dejado ahí marcados para toda nuestra vida. Pero hay una forma de cambiar esto, hermanos. Hay que ser piedra. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, siendo una roca, siendo una piedra, hermanos, cuando quiso lastimarlo, cuando quiso afectarlo, siendo roca, ¿dejó alguna marca? Nosotros decimos, no dejó ninguna marca. Porque Satanás, hermanos, come polvo y en el polvo deja su marca. Pero es necesario, hermanos, nosotros que entonces nos unamos a esa agua. Logremos tener esa agua para evitar ser polvo y ser comidos por Satanás. Donde hay agua, hermanos, hay vida. ¿Dónde hay polvo, hermanos? Miren lo que hizo Satanás con este mundo, hermanos. Dice el libro de Isaías en el capítulo número 14. El profeta Isaías en el capítulo número 14 nos hace mención, hermanos, es cierto, de un rey, pero estos versículos también los aplicamos a Satanás. Y dice el versículo número 12 en adelante. Isaías capítulo 14, versículo 12 en adelante, dice, ¿cómo caíste del cielo, lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas las gentes. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, ensalzaré mi solio, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del Aquilón. Dice el versículo número 17, ustedes pueden seguir leyendo, dice el verso 17, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades y que a sus presos nunca abrió la cárcel. Satanás ha puesto este mundo, hermanos, como un desierto. ¿Y qué hay en el desierto, hermanos? Hay arena, hay polvo, hermanos. Satanás, hermanos, no le gusta estar en un lugar donde haya agua. Satanás le gusta donde está, hermanos, lo seco, donde hay polvo, donde él se pueda, perdonen la expresión, revolcar a sus anchas.
Y mientras nosotros no tengamos esa agua, nosotros seguiremos siendo polvo, hermanos. Miren lo que dice el libro de Mateo en el capítulo número 12. Satanás le gusta precisamente estar en esos lugares secos, en donde no hay agua, donde no hay la palabra de nuestro Dios. Dice el capítulo número 12 del libro de Mateo, versículo número 43. Capítulo 12 de Mateo, versículo 43, dice así: cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice: me volveré a mi casa, de donde salí, y cuando viene la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y son peores las cosas últimas de tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación. Lo interesante aquí es el versículo 43, donde dice que estos espíritus inmundos andan por lugares secos, hermanos, donde hay polvo, donde pueden, hermanos, dejar marcas, donde pueden alimentarse a sus anchas. Y esos lugares secos, hermanos, están en el mundo, hermanos. El mundo precisamente es ese desierto donde Satanás, hermanos, come, hermanos, todo lo que está a su paso, porque todo es polvo, hermanos. Pero en este mundo, hermanos, en este mundo, así como en el desierto, hermanos, hay unos lugares en donde hay vegetación, en donde hay vida, en donde hay agua, se llaman oasis, hermanos. Y son lugares que se encuentran en pleno desierto, pero que ese lugar, por muy pequeño que sea, goza de esa agua y goza de vida, hermanos. Ustedes recordarán, hermanos, que cuando el pueblo de Israel iba rumbo a la tierra prometida en el desierto, precisamente él encontró un oasis. Dice el libro de Éxodo en el capítulo número 15, hermanos. Y ese oasis, hermanos, mientras haya esa agua, va a haber vida, hermanos. Libro de Éxodo, hermanos, en el capítulo número 15, dice el versículo número 27. Y llegaron a Elín, donde había 12 fuentes de agua y 70 palmas, y asentaron allí junto a las aguas. Quiere decir, hermanos, que era un oasis en donde, hermanos, había vida, había vegetación. Mientras haya agua, hay vida, hermanos. Y ese lugar, hermanos, llegó el pueblo de Israel. En este mundo, hermanos, precisamente, hermanos, la iglesia de Dios es un oasis. Es un lugar, hermanos, en donde podemos encontrar la vida, en donde podemos estar y podemos mantenernos en vida. Pero si usted se sale de ese oasis, si usted decide retirarse de ese oasis, ¿qué va a encontrar fuera, hermanos? Va a encontrar polvo. Y ese polvo, hermanos, es lo que Satanás, hermanos, de lo que Satanás se alimenta. Donde hay agua, hermanos, hay vida. Dice el libro de los Salmos, un salmo que cantamos y que leemos, el Salmo número 1, hermanos. Mientras esa persona esté en ese lugar, va a tener vida, va a lograr mantenerse, va a estar en estas condiciones, dice el capítulo número 1 de los Salmos. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Y dice el versículo número 3: y será como el árbol plantado junto a arroyos de agua, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae. Mientras la persona, hermanos, mientras la persona se mantenga dentro de la iglesia de Dios, hay vida. Pero usted se sale de la iglesia de Dios, hermanos, y lo que va a encontrar todo alrededor es arena.
es secura y sobre todo, hermanos, alimento de Satanás. Somos presa fácil de Satanás. Dice el libro de Jeremías en el capítulo número 17, hermanos. Capítulo número 17 del profeta Jeremías, hablando precisamente quien se mantiene en ese oasis, mientras se mantiene donde hay agua. Dice el capítulo número 17, dice el versículo número 7, bendito el varón que se fía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque él será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a las corrientes echará sus raíces y no verá cuando viniere el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de la sequía no se fatigará ni dejará de hacer fruto, hermanos. Mientras nosotros nos mantengamos en la iglesia de Dios, no tenemos que tener temor. Estos 6 meses en los cuales vamos a considerarlos como un momento de sequía, hermanos, dice que aún ese árbol se va a mantener verde, hermanos. Pero nos damos cuenta que, hermanos, a lo mejor muchos, porque nos hace falta entregarnos más, hermanos, nos estamos secando. Necesitamos avivarlos echándoles agua. Y aun si del cielo no cayera agua, hermanos, decía por ahí un hombre, hay que derramar nuestras lágrimas para poder, hermanos, darle ese alimento a esa planta y pueda sobrevivir. Pero, hermanos, en la iglesia de Dios hay agua, hay doctrina, hay de ese espíritu de nuestro Dios. Pero, hermanos, cuando usted se sale, dice el capítulo 17, versículo número 5, así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová. Versículo 6, pues será como la retama en el desierto, no verá cuando viniere el bien, sino que morará en las securas, en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Un hombre que deja la iglesia de Dios, hermanos, es un hombre que se va a aventurar a esta situación. Va a estar en el desierto, va a estar en un lugar despoblado y deshabitado, porque no hay vida, hermanos, fuera de ese oasis. Solamente en la iglesia de Dios uno puede encontrar la vida, uno puede mantenerse con vida. Hoy en estos momentos en los que estamos difíciles, que están difíciles, hermanos, es triste y lamentable saber que hay hermanos que no se han preocupado por guardar el día sábado. Es triste y lamentable ver, hermanos, que sabiendo de que hay una fiesta que se le debe de honrar a nuestro Dios, hermanos, no lo estén haciendo. ¿Qué significa esto, hermanos? Que no hay suficiente agua, que no han adquirido suficiente agua. ¿Qué tenemos que hacer después de todo esto? Para todos los obreros, para toda la congregación, procurar alimentar a estos hermanos de tal manera que cuando vengan estos momentos difíciles, hermanos, dice que su hoja no caiga y que, hermanos, se mantengan verdes. Hermanos, ¿qué pasa si nosotros nos salimos de la iglesia de Dios? Dice el libro de la carta a los Hebreos en el capítulo número 6, hermanos, después de haber gozado todo, hermanos, toda nuestra vida, pueden ser un año, pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 10, 15, después de 20 años estar en la iglesia y ahora abandonarla. Todos esos años en los que posiblemente sacrificamos tiempo, en donde dimos nuestros recursos. Hermanos, todo eso perdido. Dice el capítulo número 6, versículo número 4 de la carta a los Hebreos. Dice, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos participantes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y las virtudes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndolo a vituperio. Pero vean ustedes el siguiente versículo, hermanos, porque la tierra
que embebe el agua, que muchas veces vino sobre ella y produce hierba caprichosa, o aquellos de los cuales es labrada y recibe bendición de Dios, mas la que produce espinas y abrojos es reprobada y cercana de maldición, cuyo fin será el ser abrazado. ¿Dónde surge todo esto? En el desierto, hermanos. Todo eso, hermanos, no le sirve al Señor. Mientras nosotros nos mantengamos, hermanos, en ese oasis, vamos a tener ese alimento, esa agua que alimenta nuestro ser, que le da fuerza, fortaleza para lograr mantenernos en vida y poder lograr alcanzar la vida eterna. Pero hermanos, si nosotros nos salimos de la iglesia, lo que vamos a lograr es ser polvo y fácil presa de Satanás. Aquel hombre, hermanos, con esto que les voy a decir, no pretendo abrir una puerta, hermanos, pero hermanos, a veces cometemos pecados que consideramos, hermanos, que Dios ya no me va a perdonar. Y a veces tomamos una decisión de retirarnos de la iglesia, pero no solamente nos vamos nosotros, sino atrás de nosotros se va nuestra familia. Hermanos, a final de cuentas, Dios es el que hace un juicio condenatorio, hermanos, no nosotros. A final de cuentas, el que va a juzgar cada uno de nuestros actos es Dios, no es el predicador, no es la iglesia. Es un grave error salirnos de la iglesia por cualquier causa. Hay que perseverar hasta el último momento de nuestra vida. No sabemos, hermanos, si Dios nos va a conceder la vida. Él es el único que sabe. No sabemos si esa falta que hemos cometido, Dios nos las va a perdonar o Dios la va a mantener. Porque ahorita no hay un profeta como en el tiempo de David para que llegue y nos diga, cometiste esta falta y Dios te ha perdonado. Pero hermanos, esforzarnos en mantenernos en la iglesia haciendo su voluntad, eso es lo que nos va a permitir precisamente, hermanos, que tengamos una esperanza para lograr la vida eterna. Y no sabemos, hermanos, si Dios nos va a perdonar, pero hay que mantenernos, porque el que se sale de la iglesia, hermanos, el que deja, hermanos, comenzado el camino, hermanos, va a parar a un desierto. Y, hermanos, va a suceder lo que dice Mateo capítulo 12, versículo 43. Van a venir 7 espíritus y esos 7 espíritus van a hacer estragos en nuestro ser. Y cuando nosotros nos salgamos de la iglesia, van a ser peores las cosas que hagamos que las que antes habíamos hecho. Hermanos, hay que ser firmes, hay que mantenernos. Hermanos, al retirarnos de este oasis, el Espíritu de nuestro Dios se aleja de nosotros. Dice allá en el capítulo 51, en la oración que David hacía cuando cometió aquella falta, no quites de mí tu Santo Espíritu. Porque, hermanos, cuando nosotros nos salimos de la iglesia, abandonamos la fe, abandonamos el cuerpo, no hay esperanza ya para nosotros. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos, si hemos faltado a nuestro Dios? Hay que pedirle con todo nuestro corazón que nos perdone, procurar rectificar y seguirle adelante. Quizás no por nosotros, quizás por los que vienen atrás, nuestros hijos, nuestros parientes, los que hemos evangelizado. Hay que seguirle. Dice el Salmo número 103, hermanos. El Salmo número 103 dice así. Dice el versículo número, es capítulo 104, perdón, hermanos. Versículo número 29 y 30, hermanos. Capítulo 104 de los Salmos, versículo 29 y 30, dice, escondes tu rostro y túrbanse, les quitas el espíritu y dejan de ser, y tórnanse en su polvo. Envías tu espíritu y críanse y renueva la haz de la tierra. Nosotros sabemos que aquí está hablando indudablemente, hermanos, de la muerte, pero así como ahorita tenemos la vida, Dios nos quita el hálito de vida, volvemos al polvo, hermanos. El hombre que está en la iglesia y se sale de la iglesia, Dios le quita ese espíritu. ¿Y en qué se torna? En polvo, hermanos. Polvo es lo que come Satanás. Amados hermanos,
no van a encontrar vida en este mundo si no se mantienen en este oasis, en la iglesia de Dios. Es cierto que pasamos por momentos difíciles. Es verdad, hermanos, que hay momentos complicados como el que estamos viviendo, pero este no debe de ser motivo para abandonar este oasis donde hay vida, hermanos. Es cierto que a través de estas transmisiones no se guarda de la misma manera el sábado. Estamos de acuerdo con ustedes. Pero así como no se guarda en la forma como uno quisiera, concentrados en la predicación, en nuestros cantos, pero es un medio que ha mantenido la iglesia o el ministerio de la iglesia para alimentar el corazón, para hacerles llegar esa agua y se mantengan verdes y se mantengan dentro de este oasis. Hay quien ha considerado que no es adecuado y bueno, la decisión la han tomado ellos. Pero amados hermanos, estos medios indudablemente tienen sus ventajas y tienen sus desventajas. Pero veamos, hermanos, que el medio que estamos utilizando sirve para allegarles esa agua de vida, la cual es para vida eterna, hermanos. Amados hermanos, en esta fiesta se habla de árboles, se habla de la estancia del pueblo de Israel a través del desierto, se habla de los frutos, de las ramas. Hoy he querido yo hablar acerca de este oasis que, hermanos, está en medio de este desierto. Y esta iglesia de Dios es una puerta en donde usted y cualquiera que se acerque va a poder encontrar la salvación. Es una puerta de salvación cada una de las localidades, cada uno de estos oasis que se encuentran en este desierto. Amados hermanos, los que ya somos parte de la iglesia de Dios, mantengámonos. Los que apenas se van acercando, aliméntense de esta agua para que el día de mañana ustedes puedan expresar lo que decía David. Concluyo con el libro de los Salmos, capítulo número 52, versículo número 8. Concluyamos con este versículo, hagámoslo nuestro y que hermanos, que nunca, hermanos, nos separemos de este oasis de la iglesia de Dios. Que nuestros últimos días, nuestros últimos momentos y el cerrar nuestros ojos para bajar al polvo de la tierra sean estando dentro de este oasis y formando parte de la iglesia de nuestro Dios. Dice el libro de los Salmos, capítulo 52, versículo 8, mas yo estoy como oliva verde en la casa de mi Dios, en la misericordia de Dios, confío perpetua y eternalmente. Hagamos de estas palabras nuestras como lo decía David, mas yo estoy como oliva verde en la casa de mi Dios. Y nos vamos a mantener verde mientras nosotros nos mantengamos dentro de este oasis, dentro de la iglesia de Dios y hermanos, alimentándonos de esta agua que da vida. Amados hermanos, mi deseo es que Dios los guarde, Dios los proteja y Dios nos permita, hermanos, que el próximo año las 3 festividades de nuestro Dios las podamos llevar a cabo en la casa que hemos construido para honrar y glorificar el nombre de Dios, en compañía de nuestra familia y en compañía de todos nuestros hermanos. Mi deseo es que el Señor siempre sea con ustedes. Paz a vosotros.